presenta Feria de la Salud, UME. Buenos días, mi nombre es María de la Luz Cruz Díaz. Agradezco mucho la invitación que me hizo el Bachillerato Empresarial UME para participar en esta Feria de la Salud. El tema que les voy a compartir es cómo podemos formar adultos emocionalmente fuertes, emocionalmente capaces de ir sobrellevando todas las situaciones. Me parece un tema muy importante porque a la par de nuestra formación académica, lo que siempre tenemos también que considerar es nuestra formación y nuestro desarrollo personal. Estos temas como cómo hacer para que yo sea emocionalmente fuerte o emocional o inteligentemente adaptable a todas las situaciones, pues necesitamos siempre considerar que también es algo que se aprende. También es algo que tenemos que ir reforzando, cambiando, reconstruyendo, modificando y que como somos hoy, si nos funciona, pues qué padre. Pero si no nos funciona, pues tenemos que ir buscando elementos, herramientas que nos ayuden para seguir teniendo mejores oportunidades en la sociedad, para seguir teniendo mejores oportunidades como personas y sobre todo, pues para seguir cumpliendo los objetivos que tengamos planeados como personas. Ser personas felices, personas adaptadas al medio, a las situaciones y a todas las circunstancias de la vida. Estamos todavía en una pandemia que nos ha costado vidas, que nos ha costado aprendizajes y reaprendizajes. Por eso creo que es muy importante que el desarrollo personal vaya a la par de las circunstancias del mundo, las circunstancias de la comunidad y sobre todo las circunstancias de la vida. Les preparé una pequeña presentación, déjenme se las comparto, para poder ir hablando sobre, entonces, cómo podemos formar estos adultos emocionalmente inteligentes. Tenemos que hablar siempre de una inteligencia emocional como una capacidad que podemos desarrollar, como algo que vamos aprendiendo en los contextos en los que estamos y evidentemente el primer contexto social en el cual tuvimos oportunidad de desarrollar estas habilidades, pues es la casa, la familia. En la casa y con la familia es donde fuimos aprendiendo nuestras primeras habilidades, de cómo, primero de cómo entender una emoción y posteriormente de cómo gestionarla. A veces la aprendimos una manera adecuada de gestión. Aprendemos incluso a identificar no una, sino muchas emociones. Pero también probablemente nos vimos limitados porque a veces la familia no ayuda mucho. Papá y mamá a veces no nos enseñan más que una o dos emociones, ¿no? Porque a lo mejor también ellos nada más están en una o dos. O se enojan o están contentos. Y cuando no están contentos, pues están enojados, ¿no? Y si están enojados, no están contentos. Nada más como que identifican dos cuando hay muchas. Entonces, lo importante siempre es tener la capacidad de percibir la emoción. Percibir la emoción es saber identificar y reconocer nuestros sentimientos y la de los demás. Y este trabajo, fíjense qué importante, el primer grupo que nos enseña, las primeras personas que nos enseñan, pues son nuestros papás. Y a veces sabemos que papá está enojado, inmediatamente a mí algo me pasa, ¿no? O cuando mi mamá me grita, a mí algo me sucede. Inicialmente es muy difícil ir separando que la emoción o el sentimiento que mis figuras tan importantes, o al menos los adultos de crianza que tuvimos, tenían, no eran de nosotros. Esto va también con el tiempo. Milton Erickson, que es uno de los principales teóricos del desarrollo, habla sobre
cómo esto también es un proceso, y además todos los teóricos que hablan del desarrollo humano coinciden en que todo es un proceso, es por etapas. De los primeros años de vida es muy complicado tener claridad de cuáles son mis emociones y cuáles son las de los demás. Pero hay adultos que favorecen mucho este proceso de aprendizaje en los niños y nos van diciendo, bueno, eso que sientes ahorita le puedes llamar cansancio, ¿no? O eso que tienes ahorita es sueño. Ah, lo que sientes ahorita es enojo, estás enojada o estás enojado. Ah, esto te pone feliz o te pone contento. Ah, esto es te estás avergonzando o te avergonzaste por esta situación. Entonces, te van ayudando a identificar las situaciones y lo que nosotros vamos sintiendo con esas situaciones. También, ya que percibimos la emoción, que es como el primer paso indispensable y básico, vamos entonces a poder comprender la emoción. Y esto son muchos elementos, porque ya que lo identificamos en nuestro cuerpo, ya que identificamos incluso qué sensación siento en mi cuerpo, por ejemplo, si estoy avergonzada, a lo mejor siento que se me sube un poco la temperatura, siento caliente mi cara, que a lo mejor que mis manos tiemblan o sudan, y entonces vamos identificando qué siente mi cuerpo y en qué situación lo siente. Y entonces vamos comprendiendo que esto que siento cuando pasa alguna situación X o Y se llama tal, ¿no? Entonces, esto pareciera sencillo, pero bueno, llegamos a la edad que ustedes tienen y a veces todavía nos cuesta trabajo saber qué es lo que siento. Porque no sé ustedes, pero yo cuando pregunto desde el ambiente terapéutico o en la docencia, que también me dedico a la docencia, y lo que siempre nos preguntamos, ¿cómo estás? Pues la respuesta es bien, pero bien no es una emoción, bien no es un sentimiento, y entonces de repente el bien no nos dice mucho, ¿no? O dicen mal, ¿no? Pero pues mal también no es una emoción, no es un sentimiento. Pero vamos como pensamos que con eso tenemos suficiente claridad. Si nos dicen estoy bien o estoy mal, pues ya sabemos cómo están las personas, pero en ese bien puede ser todo un grupo de emociones que se sienten, o en ese mal también hay un grupo de emociones. Pero vean cómo estamos ya como haciendo dos grandes grupos, bien y mal, cuando las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones en realidad, el hecho de comprender las emociones, nos va a permitir también no clasificarlas en esos dos grupos y limitarnos. Porque entonces, si yo pongo, por ejemplo, el enojo en el grupo de bien, pues voy a aceptar y a reconocer y a comprender más esta emoción y la voy a utilizar cuando yo lo necesite. Porque va a haber momentos en la vida en los cuales yo sí necesito estar enojada, por ejemplo. Yo sí necesite tener esa energía que del enojo para poner límites en una relación, para poner límites en un trabajo, en una relación de trabajo, para poner límites en una relación familiar. Porque el enojo da esa energía extra, ¿no? Pero si yo la pongo en el grupo de mal, entonces voy a evitar siempre estar enojada. Culturalmente, sobre todo las mujeres, a lo mejor lo escucharon en algún momento, luego nos decían, ¿no? Las mamás, las tías, o sobre todo las maestras o en algún otro ambiente, que las niñas bonitas no se enojan, ¿no? Y entonces, como somos niñas bonitas, pues no nos enojamos. O culturalmente, sobre todo ahora lo vemos mucho en los memes, ¿no? En los memes, cuestionan mucho que una mujer esté enojada, como si eso fuera lo peor que le puede pasar a una mujer, y sobre todo a un varón que está con una mujer que está enojada. Considero que el enojo es necesario y parte de tener y reconocer este enojo, percibir la emoción, comprender la emoción, es aprender también a manejar esa emoción.
Cuando manejamos las emociones, entonces en el nombre está la importancia. La manejamos y ellos no nos manejan, ¿no? No manejamos nosotros la emoción y no nos sobrepasa la emoción. Y es cuando nos sobrepasa cualquier emoción, cualquier sentimiento, ya no tenemos ese control que necesitamos tenerlo. ¿Se vale, por ejemplo, hablando del enojo, estar enojada? Por supuesto. Yo les decía, ayuda mucho para poner límites, pero lo que no se vale, por ejemplo, es que desde mi enojo yo pueda lastimarme o lastimar a los demás. En ninguna emoción está hecha para lastimarnos o para lastimar a los demás. Si esto está sucediendo, entonces no estoy manejando mi emoción y no estoy utilizando la emoción, que es la siguiente invitación, para poder hacer algo real, algo que me favorezca en mi desarrollo. El desarrollo va de la mano de las emociones, el desarrollo humano va de la mano de las emociones, porque en la medida que nosotros vamos también teniendo esta inteligencia emocional, yo les comentaba al inicio, a la par de otros desarrollos cognitivos, por ejemplo, vamos también nosotros a comprender mejor nuestro contexto y nosotros en el contexto. Todas las emociones que experimentamos son necesarias, realmente todas. La tristeza es una de las emociones que permite mucha tranquilidad, que baja mucho la energía en el cuerpo, pero que también te permite estar con procesos de pensamiento incluso más elaborados. Una persona triste es una persona que va a tener como más detenimiento en pensarse algo. Y no es que deje de pensar o que no quiera hacerlo. Sí está, pero está como muy en un punto, ¿no? Tiene más minuciosidad en estar pensando por qué lo pone triste tal acción o tal situación. Y está como en constante repaso de esa situación. La alegría es una de las emociones que casi es muy engañosa, porque incluso a nivel de procesos cognitivos, es la que menos ayuda a algo, a pensarse algo. Cuando estás feliz, realmente estás tan disfrutando esa emoción y esta sensación de la felicidad que no piensas y que en ese momento tú podrías decir a todo sí, ¿no? Porque eh, incluso el pensamiento como que se adormece, porque como está tan excitado con la felicidad, no le preocupan cosas que en otro momento sí le preocuparían, ¿no? Entonces, una persona feliz le dices, oye, por ejemplo, ¿no? ¿Me prestas 50 pesos? Te va a decir, ah, sí, cómo no, ¿no? Y a lo mejor en otro momento que no esté tan feliz, diría, ay, no, no sé si te los presto porque la última vez que te presté dinero nunca me lo regresaste, ¿no? O sea, a lo mejor tendríamos como más claridad si sería bueno o no prestar dinero. Y cuando estás feliz, accedes muchas veces a todo. Por eso esta emoción adormece mucho, ¿no? El estado cognitivo o los procesos cognitivos. La verdad es que la inteligencia emocional es algo que vamos desarrollando y que vamos perfeccionando con el paso de los años. Por eso es que tiene que ir a la par. Yo les decía, de niños es muy complicado saber qué emoción es mía y qué emoción es de mi mamá o de mi papá. Y al día de hoy, a la edad que ustedes tienen, esto tendría que ya estar muy claro, ¿no? Yo he escuchado muchos jóvenes que todavía hablan de la emoción que tienen sus papás y la hacen suya, cuando ya tendrían que tener muy claro que papá o mamá pueden tener esa emoción y no necesariamente ustedes deben de adoptarla. Es algo que sucede también cuando, por ejemplo, los niños van creciendo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando el niño hace un berrinche, ¿no? Cuando el niño hace un berrinche, lo que se espera es que el adulto que lo está acompañando, que en este caso puede ser mamá o papá, sepa que esa emoción es del niño, no suya. Pero ¿qué sucede?
a veces, ¿no? Papá o mamá se enoja porque el niño se enoja. Entonces el niño se berrinche y de inmediato papá y mamá también ya se enojan y se ponen en el estado de ánimo del niño. Un adulto que tiene claro este punto, que tiene estos 4 elementos de la inteligencia emocional muy claros, sabría que el enojo del niño es del niño y que ellos no necesariamente tienen que reaccionar de la misma manera. Eso es lo que tendríamos nosotros que llegar, ¿no? A esta edad tendríamos también que saber que alguien más puede estar pensando o experimentando una situación que está en su derecho y que si le es útil esa emoción, pues la puede utilizar, pero que no es mía. No es mía, no es mi enojo, no es mi rabia, no es mi angustia, ¿no? Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, ¿y qué pasa con la empatía entonces, no? Eh, nos estás diciendo que no seamos empáticos. Ah, eso no tiene nada que ver. Hay una gran diferencia entre ser empático y entre adoptar la emoción del otro. Puedo ser empática incluso con tu enojo y en esta empatía de tu enojo puedo respetar tu enojo, por ejemplo, hablando del enojo. Si estamos hablando de una pareja de novios, probablemente el novio pueda estar enojado por algo que pasó en su casa o pasó en su trabajo o en algún lado, en su equipo de fútbol. Y entonces llega con la novia y vamos a hablar de un novio que tiene muy claro el respeto, ¿no? Hacia su novia. Y entonces a lo mejor dice, ¿sabes qué? Estoy enojado o utiliza otras palabras, ¿no? Porque me pasó esto con los chavos del fútbol. Y entonces la novia, que es empática, lo escucha y respeta su enojo. Entonces, respetar su enojo es, sé que no puedo hacer algo por quitarte esta molestia, ¿no? Que lo está pensando, porque cuando están enojados o cuando estamos enojados pensamos mucho en el punto también. Entonces, a lo mejor sabe que su novio pues, está pensando y a lo mejor va a estar menos atento, va a estar en la situación, o a lo mejor va a estar más callado, o a lo mejor va a estar con menos ganas de estar a lo mejor abrazando o acariciándola, pero ya le planteó él, ¿no? Ya le dijo él cómo, en qué situación estaba. Entonces la empatía es respeto a esa situación y respeto que no estás en tu mejor momento ahorita, ¿no? O sea, a lo mejor la novia empática puede decir, te acompaño, ¿no? La estás pasando mal y te acompaño, y no me estás haciendo daño y estoy acompañándote a lo mejor en el silencio o estoy aquí contigo. O a lo mejor si estás como, oye, ¿te puedo platicar algo que me pasó hoy? O fíjate que este chisme que te tenía te lo platico. A lo mejor él desde el enojo le dice, sí, sí, dime, ¿no? Y ella a lo mejor también acompañándolo, ¿no? Le puede platicar otra idea. Eso sería una novia empática, que está respetando cómo él está viviendo la emoción, ¿no? También desde el respeto a la persona de ella y de él. Que una novia que no es empática, me imagino que puede hacer todo lo contrario. Que le plantea al novio que está enojado por alguna situación y entonces ella le empieza a decir, bueno, ¿y a mí qué? Siempre vienes enojado y te desquitas conmigo, entonces ahora sí ya no vamos a ir donde habíamos ido, y vas a estar con esa cara, y vas a estar con esa jeta, pues entonces mejor no hubieras venido, ¿no? Y entonces eso no es empatía. Es decir, te estoy exigiendo que estés en otro momento, en otra situación, porque yo no tengo nada que ver con tu enojo. Ahí no estamos respetando incluso el enojo de la persona, por hablar del enojo, pero también podremos hablar de todas las demás emociones, y estoy exigiendo que estés conmigo como yo quiero. Ahí está la diferencia entre respetar la emoción y en ser empáticos. La empatía no necesariamente lleva a veces a una comprensión de la emoción del otro. A veces no lo encontramos como el sentido, o nosotros no lo haríamos. Pero no por el hecho de que yo no le encuentre el sentido o no lo haga,
voy a decir entonces o a descalificar o a no validar lo que tú sientes, ¿no? Por ejemplo, hablando de esta inteligencia emocional, a lo mejor estoy con mi amiga, con mi mejor amiga del bachillerato, y a lo mejor me platica mi amiga que la maestra de tal materia, pues le puso 8. Y a lo mejor yo creo que 8 es una muy buena calificación, pero mi amiga en su estándar de qué es lo que espera de su vida académica o de su rendimiento académico, para ella 8 no es bueno, y lo sé, ¿no? Siempre busca a lo mejor un 9, mínimo un 9 o un 10. Y entonces yo la escucho y también siendo empática puedo decir, bueno, para mí 8 es bien, pero sé que para ti no, no, pues la has de estar pasando mal, ¿no? Y a lo mejor no sé qué decirte, y a lo mejor desde esta congruencia que tengo le puedo decir, oye, manita, yo para mí 8 es bueno, pero sé que para ti no es lo que esperabas. Pues qué mala onda, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Te acompaño. Si puedo hacer algo, dime, aquí estoy, ¿no? Si quieres que sea tus oídos y escuchándote lo que tengas que decir, aquí estoy. Si quieres que te acompañe en el silencio, aquí estoy. Por ejemplo, yo no entiendo por qué, pero acepto que para ti sea importante. A eso se le llama validación y se le llama respeto también. Entonces, cuando nosotros podemos comprender la emoción de nuestras emociones, vamos a tener más claridad de comprender la de los otros, porque en esta medida sé que para mí 8 es suficiente, pero para ti no lo es, ¿no? Porque ya me lo platicaste, porque me lo estás diciendo. Y no entiendo y no te voy a decir, ay, no exageres, ay, también te pasas, ay, es que, ay, qué mamona, no manches. O sea, eso sí no es empático. ¿Por qué? Porque te estoy recriminando todavía que te sientas así. Nadie, esto se maneja desde el nivel de papá, mamá, hijos, amigos, pareja, en cualquier relación, nadie te puede desautorizar o te puede decir qué sentir. Nadie. Por eso la inteligencia emocional es también tener responsabilidad por lo que pensamos, por lo que sentimos y sobre todo por lo que decimos. Yo soy inteligente emocionalmente y entonces me responsabilizo de lo que pienso y de lo que siento. Y cuando yo estoy en ese punto, yo puedo respetar lo que tú piensas y lo que tú sientes. Hablemos de entonces cómo hacer adultos emocionalmente inteligentes. Bueno, fíjense que lo tomé de el Parque de las Emociones, ¿no? Es una escuela y esta imagen me pareció muy adecuada, no es mía. Y habla de las competencias emocionales. Entonces, fíjense cómo dentro de estas competencias emocionales hay que considerar las habilidades para la vida, la conciencia emocional, ¿no? Sé lo que siento. Hay que considerar la regulación emocional, gestiono lo que siento, la autonomía emocional, autogenero emociones o autoestima, y las habilidades sociales, lo que siento hacia los demás, ¿no? La empatía. Yo les hablaba al inicio de Milton Erickson, que para mí es uno de los teóricos que más me gusta. Él habla que en la etapa, por ejemplo, pues es ya adolescencia, ¿no? De la pubertad, es más o menos de los 11 a los 18, 19 años. Él habla de una etapa que le denomina crisis. Para él, cada etapa tiene una crisis de desarrollo. Y en esta crisis él habla de identidad versus difusión de la identidad. Que en este proceso de la adolescencia, el adolescente está desarrollando su identidad.
Algunos teóricos dicen que esto sucede antes y algunos teóricos dicen que incluso puede suceder después. Pero, ¿qué es la identidad? Es lo que soy. Es tener la claridad de quién soy. Y en este quién soy, pues implica lo que pienso, lo que siento, lo que valoro. Todo este quién soy es esta situación de lo que de lo que me gusta hacer, de lo que me gusta pensar, de lo que quiero en mi vida, de lo que prefiero en mi vida y de lo que no quiero en mi vida. Entonces, en este proceso de identidad, que lleva todo el proceso y que previo a esto, pues tuvo que venir todo el proceso de la infancia, que es básico también, pues es como la parte más importante a desarrollar. Pero también en esta parte vamos a hablar de que los grupos de amigos y sobre todo los grupos de amigos y en la casa es donde vamos desarrollando esta etapa. Y algo que caracteriza esta etapa es que vamos nosotros identificando nuestros roles en esta sociedad. ¿Qué roles tengo? ¿No? ¿Qué roles? Y esas son las habilidades para la vida. En realidad es, ¿para qué soy bueno? ¿No? ¿Para qué soy buena? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que hago mejor? ¿No? O qué puedo hacer mejor que otras cosas. Y entonces en esas cuestiones de habilidades para la vida, vamos viendo todo lo que de alguna manera nos va haciendo diferente a otras personas. Incluso en casa, ¿no? En casa, si le preguntamos a tu papá o a tu mamá y tienes más de un hermano, pues siempre te va a hablar, los papás siempre van a hablar de esto, ¿no? Pueden decir, por ejemplo, que sus hijos son tan diferentes y que al que le gusta el deporte, ¿no? Al que le gusta trabajar en casa, al que le gustan las manualidades o es muy bueno en cuestiones manuales, al que le gusta más la música o es más soñador, el arte. En este caso es lo que nos va identificando. ¿Y qué roles tenemos en la vida? Eso es bien importante. Al día de hoy tú debes de tener la claridad de qué roles tienes. ¿Qué rol desempeñas en casa? ¿Qué rol desempeñas en tu escuela? ¿Qué rol desempeñas en la comunidad? Y entonces, en esta medida, también vamos a ver que algo que es un valor importante en esta etapa es ir teniendo la capacidad de ser fiel y de ser leal. Erickson habla de que en esta etapa la fidelidad es como a lo que quiero, ¿no? A lo que considero que está bien. Y la lealtad también es como a mis valores, a mis principios. Y para eso debo tener claridad cuáles son, ¿no? Cuáles son mis valores, cuáles son mis principios en la vida. Creo que esta etapa ayuda mucho precisamente a esta principal competencia emocional, que es habilidades para la vida. Porque aquí es donde voy a tener claridad de cómo conseguir el bienestar, mi bienestar, y en la medida que yo consiga mi bienestar, pues también voy consiguiendo el bienestar de los que me rodean. En este caso, familia, escuela, comunidad, ¿no? Y tenemos que tener como objetivos claros. Hay chicos y chicas que tienen objetivos muy claros desde siempre, ¿no? Como metas a alcanzar. Y para eso es muy importante tener el proyecto de vida. El proyecto de vida te dice o es hacia dónde vas y qué objetivos vas a ir cubriendo, ¿no? Para poder llegar a alcanzar esas metas. Y que además tener la opción de, bueno, no quiero llegar a este punto, pero si algo sucede en este punto, bueno, puedo reajustar, puedo redireccionar y seguir por otro lado. ¿Qué es lo que nos pasó ahora con la pandemia, no? La opción es precisamente esta. Vamos a vernos en línea, vamos a vernos con otros medios, ¿no? Con otras oportunidades para poder escucharnos. Algunos nos pudimos quedar como renegando de esta situación y esto no me gusta y me aburre y guácala, o decir, bueno, pues es lo que hay y hay que aprender de esta manera, ¿no? Incluso muchos de ustedes habrán decidido dar una pausa al estudio porque esta modalidad no les gusta,
o, salirse definitivamente, ¿no? Al final hablamos también de la capacidad de adaptación. La habilidad para la vida es adaptarte a lo que está, y en lo que está, desde lo que hay, poder seguir aprendiendo y seguir desarrollándonos. Porque no podemos quedarnos como en es lo que está y no me gusta, y entonces pues aquí me voy a quedar en este punto, o decir, bueno, puedo seguir adaptándome a lo que hay y seguir aprendiendo, ¿no? Por eso las habilidades para la vida, entonces, hablaríamos mucho de tener claridad de qué somos, quiénes somos, qué nos gusta, y tener claro qué objetivos quiero tener, cubrir en mi vida y dirigirme a eso. De ahí viene una conciencia emocional. La conciencia emocional es sé lo que siento. La conciencia emocional nos da también mucha confianza en ir identificando qué es lo que nos gusta. Recordemos entonces que cuando hablamos de qué es lo que nos gusta, o qué es lo que siento ante una situación, es tener claridad y esta conciencia, ¿no? Ahorita estoy enojada por esto, o estoy muy feliz por esta, o estoy preocupada por esta, o me siento reflexiva por esta, o estoy en este caso avergonzada o temerosa o angustiada. O sea, ¿qué es lo que me da? ¿Qué siento cuando estoy ante esta circunstancia de la vida? Y también tenernos nosotros, cuando lo sentimos, tenernos mucha tolerancia y paciencia, porque a veces los primeros que no nos toleramos en cierta circunstancia o cierto estado emocional somos nosotros mismos, ¿no? Hasta escuchamos como cuando dicen, es que me choca estar así, no me gusta. Bueno, también es importante que nosotros mismos vayamos aceptando las emociones que tenemos. Recordemos, la emoción que tenemos tiene que ser con responsabilidad. La inteligencia emocional te lleva a ser responsable y a no lastimarte y no lastimar a los otros cuando tú la estás viviendo. Eso sí es tener una conciencia emocional, ¿no? Estoy triste, y cuando estoy triste, por ejemplo, hoy que estoy haciendo esta grabación para ustedes, está el día lluvioso, ¿no? Y por ejemplo, a lo mejor en los días lluviosos, pues me gusta mucho tomarme un cafecito o estar en mi casa, pero invariablemente luego me siento melancólica o nostálgica, no sé. Hay personas que los días lluviosos los pone como un estado más down, ¿no? Como más bajo emocionalmente. A algunos les encanta, ¿no? Les encanta ay, qué rico, el clima. Esa conciencia emocional incluso es saber qué factores, qué circunstancias de la vida que favorecen alguna cosa, algún estado u otro. De ahí viene la regulación emocional. Gestiono lo que siento. Gestionar es cómo lo voy a sentir, cómo lo voy a vivir y cómo lo voy a vivir yo con nosotros, ¿no? Gestionar es, yo tenía un paciente que me decía que enojarse le salía muy caro, porque cada vez que se enojaba, pues agarraba su celular y lo aventaba a la pared. Y entonces sus papás pues ya le habían, en el segundo que rompió, y que obviamente él no les decía, pues es que lo agarré y me enojé y lo aventé a la pared, y le decía, pues se me cayó o esto, ¿no? Pero los papás al tercero le pusieron un alto, ¿no? Y le dijeron, ya no más, ¿no? Ya no más, ya trabaja, ¿no? Ve la manera de reponerlo, nosotros ya no te lo vamos a reponer. Y entonces él estaba con uno de estos chiquitos, ¿no? Que dice, mira, ahora tengo un Tamagotchi y no sabes cómo me arrepiento de haberlos aventado, ¿no? Porque el último que aventó pues fue un poco caro. Entonces dice, le digo, si pudieras hacer algo diferente cuando estés enojado ahora, ¿qué harías? Dice, mira, ya no aventaría mi teléfono, primeras, ¿no? Creo que que tenía, ese chiquito, pues lo estaba cuidando mucho porque estaba ahorrando para comprarse ya otro teléfono. Dice, creo que me sale más barato gritar o escribir. Entonces yo le decía mucho, ¿no? Hay herramientas que nos ayudan a sacar o a liberar la emoción y que
no son tan caras y que sobre todo ayudan mucho a tener como esta conciencia de la emoción. Entonces a él le gustaba escribir canciones y le decía, ¿por qué no escribes cuando estás enojado? Y entonces, eso fue algo que empezó a hacer, ¿no? Escribir, a tomar notas y eso le ayudó mucho porque aparte, ya cuando estaba en otra emoción, leía lo que anotaba y decía, ay, son ideas que no me vendrían más que enojado, ¿no? Eh, Creo que gestionar es precisamente eso, saber cómo puedo escuchar esa emoción, mi emoción en mi cuerpo, sin tener repercusiones que después me pueda yo arrepentir, sin tener situaciones de vida como consecuencias de vida que después puedan ser fatales o trágicas. Digo, ustedes pueden irse a cualquier noticia desgraciadamente en el mundo y van a ver cuántas cosas tan terribles, nefastas han pasado en la humanidad desde una emoción que no se gestionó bien, ¿no? Que no se gestionó, que no hubo una regulación emocional en la persona y hizo lo primero que se le vino a la mente desde esta emoción, ¿no? Hoy en la mañana estaba escuchando de una noticia, no la tengo muy clara, pero lo que me acuerdo es que es un chico que es en la en el Estado de México, que llega a una fiesta invitado por otro y parece que es mala copa, ¿no? Se pasa de copas y en pues los de la fiesta ahora sí que le piden que se vaya, ¿no? Porque creo que ya había hecho algunos desastres en la fiesta. Y le dicen que vete, ¿no? Porque aparte el invitado eres, ¿no? Le piden que se retire. Y él desde esta cuestión de entre con los efectos del alcohol y enojado porque lo corren de la fiesta, parece que agarra su carro donde va y le avienta el carro a las personas que estaban afuera de la casa que le habían pedido que se fuera. Creo que atropelló a 2 chicas, ¿no? Que están muy graves. Y como este ejemplo, aunque estén bajo el efecto de alguna sustancia, pero hay personas que sin el efecto de una sustancia más que el del enojo o el de la rabia, hacen situaciones muy graves, ¿no? Novios que le pegan a las novias y que las llegan incluso a matar, mujeres que le pegan a sus novios o a sus hijos que los llegan incluso a matar, porque no gestionan, no regulan la emoción y entonces lo primero que tengo que hacer es lo que siento, ¿no? Hay que evitar el lastimar a los demás porque cuando yo regulo mi emoción, incluso me sé detectar y eso es bien importante. Hay personas que dicen, mira, mejor ya me voy porque no me está gustando lo que estoy sintiendo y sé que después de esto a veces ya no me puedo controlar y se alejan. Personas que gestionan y que regulan su emoción de esta manera, ¿no? O ahorita no voy a hablar porque cuando he estado en esta emoción y hablo, no me gusta lo que pasa, ¿no? Después las consecuencias son demasiado difíciles para mí, entonces prefiero después que me calme poder hablarlo. Eso es regulación emocional. No tienes por qué hablarlo en el momento. Si estás muy triste en una situación, a veces no te dan ganas de hablarlo. Si tienes claro por qué estás triste, pero no quieres compartirlo. Ahorita no, ya vendrá otro momento. Regular la emoción nos permite a nosotros poder gestionarla y liberarla. Las emociones son también para compartirlas, pero hay que encontrar siempre el momento adecuado. Ahora, siguiendo con estas competencias emocionales, hablemos entonces de la autonomía emocional, ¿no? Es autogenero emociones y cuando puedo hacerle sentir a alguien algo, también lo puedo hacer para mí. Por eso también la autonomía emocional es, yo tengo muy claro que es mi responsabilidad. Miren, autoestima en la misma palabra está lo que significa.
auto, cada vez que escuchen ustedes un auto, es algo que nosotros hacemos es a nosotros mismos. Nada más nosotros podemos hacerlo. Y la autoestima es algo precisamente que nada más nosotros podemos hacer. No podemos esperar que alguien nos valide si no lo hacemos nosotros mismas. Yo les decía hace rato, nosotras mismas a veces somos nuestras peores enemigas. Cuando decimos me choca o me choco o no me gusto, es en esta parte de estarnos negando a alguna situación. La autoestima es esa valía, es ese reconocer lo que somos, lo que tenemos y los logros que hacemos en la vida. El reconocer nuestros logros nos va a llevar siempre a tener una autoestima bien. Y como logro todo lo que hacemos. Por eso a veces no tenemos la claridad de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, hay días que a ti te cuestan más trabajo levantarte. ¿Por qué? Porque a lo mejor trabajaste mucho o porque es un día de por sí los lunes, ¿no? Vienes de desajustarte en tus horarios de sueño, o estás ahora intentando hacer ejercicio y te hiciste la idea de que vas a levantarte temprano a las 6 de la mañana para que te rinda el día. Y entonces hay personas que levantarse a las 6 les cuesta trabajo, pero cuando lo empiezan a hacer, wow, ese es un gran logro. Sentirse contento por eso o satisfecho por eso es muy importante. Miren, a veces tenemos personas como mamá o papá que no nos ayudan mucho en ese punto porque lo que nos dicen es qué es lo que tenemos que hacer, qué es mínimamente es lo que tenemos que hacer. Y entonces como que le quitan todo el valor a lo que realmente hacemos. O sea, nadie va a saber qué tanto te cuesta hacer lo que hagas más que tú misma. Tú misma es la que vas a tener, o tú mismo es el que vas a tener la claridad de saber qué tanto te costó llegar a donde estás. Decir lo que dijiste, no decir lo que no dijiste, pensarlo, actuarlo, tú misma sabes lo que te costó. Y entonces, por eso es que debes de tener esa claridad de siempre estarte validando, ¿no? Y reconociendo. Wow, ¿no? Hoy participé en clase y me cuesta mucho trabajo y hoy lo hice, ¿no? Y me siento contenta por eso, por ejemplo. Hoy, algo que me pasaba a mí a su edad y que era muy tímida en algunas cosas, era con los señores del autobús, siempre en el pasaje urbano, siempre me daba mucho, eh, creo que nos cobraban 4.50 o 5.50, algo así, eran 50, entonces cuando tú no dabas exacto, ya no te regresaban los 50 centavos, ¿no? Y pues a mí antes así de chin, 50 centavos, pues al día de hoy es mucho, ¿no? Porque si te cobran incluso 8.50 y nada más llevas 8, pues ya no te dejan subir. Entonces, luego no me lo regresaban. O me decía el señor, ahorita te lo doy, ¿no? Ahorita me lo pides. Y por pena no lo pedía. Y entonces decía yo, no porque es mi dinero, porque es mi cambio y porque lo tengo que pedir. Entonces, algo que empecé a hacer era pues procurar tener siempre exacto para que no pasara eso, pero cuando no, y no me daban mi cambio, entonces ya antes de bajarme me acercaba, señor, me debe mis 50 centavos. Es que no tengo, pues usted lo debe de tener, señor, ¿no? Es su chamba, ¿no? O sea, es parte de su negocio, lo debe de tener. Y entonces, groseramente y todo, me regresaban el peso, ¿no? Casi no, te regalo 50 y yo, gracias. Pero para mí fue un gran logro porque antes sentía yo que perdía más que los 50 centavos, perdía como la capacidad de defender lo que yo considero justo. Entonces, el hacerlo me fue ayudando a tener menos pena para cualquier otra cosa, menos pena para reclamar lo que sea, que yo considero que está dentro de lo que es justo, ¿no? Los cambios, los modos, ¿no? Las atenciones, el respeto, la amabilidad. Entonces, fíjense que ahora me gusta porque mm, eso es un proceso continuo, ¿no? Yo lo que les invito es vayan identificando cuáles son las cosas que les gustaría ir logrando
que parecieran para los demás muy pequeño, pero para nosotros muy importante. Cómo hablar, cómo defender lo que quieres, cómo hacerte escuchar, ¿no? Y ir pequeñas cosas que a ti te mortifican y irlas trabajando. En la medida que tú vas teniendo esos logros y que a lo mejor en ese conseguirlo vas a tener situaciones complicadas, ¿eh? Porque no faltó el señor que quisiera regañarme, ¿no? De los que los choferes o pues trae cambio, ¿no? Y digo, pues pídalo bien, ¿no? Entonces, en este caso, como a lo mejor no siempre fue muy grato, pero bueno, también es parte de que nosotros vayamos teniendo como gestionando lo que queremos, hacer lo que tengamos que hacer y también tener muy claras las consecuencias. ¿Cómo entonces esta autonomía emocional también nos lleva a decir que no tenemos que esperar de alguien que nos haga sentir bien? Nadie en este mundo está para hacernos sentir bien, con obligación o porque nos amen, mucho menos. Realmente no podemos esperar que alguien nos haga sentir bien. Nosotros somos las primeras y nosotros, ustedes, varones, son los primeros que deben de tener ese trabajo. Y bueno, vienen las habilidades sociales. Lo que siento hacia los demás, que es la empatía. Hace rato les platicaba un poco de la empatía, pero siguiendo con las etapas de Erikson, que ayuda mucho en este tema, después de los 24 años, de lo que es la adolescencia, entre los 25 y los 40 años, viene otra etapa que se llama intimidad y solidaridad versus aislamiento. Fíjense que es precisamente sobre las habilidades sociales, que comienzan también desde esta etapa de la identidad y versus difusión de la identidad. Las habilidades sociales nos van a dar siempre la oportunidad de desarrollarnos y de crecer a través de los otros. Nosotros crecemos a través de los demás. Entonces, esto nos da la posibilidad de ir, sobre todo, creciendo a través del contacto, de las relaciones con los demás, del conocernos a través de ellos, de ser empáticos, solidarios, de ayudar, de cooperar. Y bueno, es cuando también tenemos la etapa de la vida en donde podemos obtener, somos colegas, ¿no? Porque ya concluimos un estudio profesional o estamos en proceso y vamos conociendo personas también fuera de otros ámbitos, ¿no? Yo no solamente ya la familia o no solamente la escuela, ya también en el ámbito laboral. Entonces, crecer a través de los demás es también aprender que el otro es otro, con otras habilidades, con otras aptitudes y que yo soy yo. Continuando con nuestra charla, ya nos falta muy poquito y simplemente es como en el sentido de repasar, ¿no? Los temas que estamos viendo y principalmente, pues, que quede claro la idea de lo que es entonces la inteligencia emocional y cómo nos sirve. Recordemos entonces que la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos, nuestros sentimientos, y los sentimientos de los otros, por eso es propios y ajenos, y sobre todo la habilidad para manejarlos. Recordemos, chicas, chicos, que la importancia de esto es saber cuáles son de nosotros, cuáles nos pertenecen y cuáles son de los demás. Y tener siempre el respeto a lo que sentimos y a lo que sienten los demás. Por eso, no olvidar que esta importancia que nos lleva a la inteligencia emocional, pues radica principalmente en utilizar positivamente nuestras emociones, orientarlas hacia la eficacia de nuestras actividades personales y hacia las relaciones que tenemos con otras personas. Algo que me gusta mucho siempre es la palabra útil. Una emoción te tiene que ser útil en el sentido de que te funciona como desarrollo personal, tener conciencia de qué es, vivirlo, y te funciona también en poder establecer interacciones y vínculos
con otras personas. Estas relaciones que vas a establecer con otros te va a ayudar desde la emoción que manejes, ¿no? Y evidentemente en una cuestión educativa, en una cuestión laboral, en una cuestión social, pues siempre las demás personas van a recurrir o van a tener preferencia por personas que son emocionalmente estables a aquellas personas que pueden complicarles la existencia, ¿no? Siempre vas a decir, bueno, prefiero estar con alguien que me hace crecer, que emocionalmente me valida, que emocionalmente me reconoce, que emocionalmente me respeta la emoción a personas que no lo hacen. A nivel de pareja, también los invito a buscarse parejas que les ayuden a crecer emocionalmente, que sean esta parte, ¿no? De establecer relaciones positivas, relaciones sanas, que te puedan ayudar a que te respeten lo que sientes, que te respeten lo que piensas y que sobre todo te puedan acompañar en este proceso también de crecimiento, ¿no? Y también una de las cualidades de una persona que es inteligente emocionalmente es que tiene una motivación alta, baja, que tienen intrínseca, una motivación que le determina incluso el grado de eficiencia de lo que haga, ¿no? De sus estudios, el grado de eficiencia de la satisfacción por vivir, por estar donde esté. También hay una conciencia de lo que es, ¿no? Las personas que son inteligentes emocionalmente saben quiénes son, saben por qué son así y saben para qué les sirve ser así también. Son sociables, tienen ese control de impulsos, ¿no? Que da mucha seguridad a los demás también, eso es algo muy importante. Y también esto que les comento, ¿no? Favorecen como un equilibrio de ánimo en donde estén. Sabes que son la persona que llega y que puede tranquilizar una situación, que puede favorecer la calma ante alguna situación, que pueden favorecer también como el entrar en esta pauta que a veces se necesita, en esta pausa que a veces se necesita en la vida, en las situaciones de vida, y que lo van a hacer muy bien porque de alguna manera tienen esa capacidad para escuchar y tienen esta capacidad también como para dar respuesta y soluciones. Y en esta parte de cuál es el objetivo entonces de una persona emocionalmente con inteligencia emocional, bueno, siempre va a ser desarrollar el cociente intelectual, emocional. Recordemos que hablamos de aprendizajes, hablamos de la capacidad de aprender. Esto no es algo que te que lo des por hecho o que nazcas emocionalmente inteligente, es algo que también se aprende, así como el lenguaje, así como las matemáticas, esto también es algo que vamos aprendiendo. Y bueno, es muy importante generar defensas para la reacción positiva a la tensión y al estrés. Lo hablamos anteriormente, les platicaba yo la importancia de poder gestionar una emoción. Y cuando tú puedes generar una defensa, también te vas protegiendo ante circunstancias que a veces nos estresan o nos ponen en situaciones muy complejas. La escuela a veces nos pone en situaciones muy estresantes, los exámenes finales, cualquier examen, cualquier evaluación, cualquier entrega de trabajos. Aunado a eso, que muchos de ustedes, aparte de ser estudiantes, pues incluso algunos serán ya padres de familia o madres de familia, o trabajarán o ayudarán en casa. Entonces, la persona que tiene esta capacidad de gestionar adecuadamente, va poniendo como incluso va teniendo como muy claro cuáles son sus prioridades en la vida, sabe qué es lo que tiene que invertir en cuestión de energías, en cuestión de dedicación para que se puedan ir como favoreciendo cada actividad que tiene que hacer. Y en esto también sabe reducir mucho su tensión y su estrés, sin dañarse y sin dañar a los demás. Eso es bien importante. Saben que a lo mejor en momentos en que ya están como muy preocupados por alguna situación de la escuela, por ejemplo, les ayuda mucho salir y correr un rato o ir a hacer ejercicio
o tocar la guitarra, o ver una película, o ver una serie que les gusta. Saben cómo pueden llevarse a un estado de más tranquilidad, porque tienen que retomar, ¿no?, las actividades que tienen que hacer. Y también fíjense que laboralmente se potencia mucho el rendimiento laboral de las personas que son inteligentes emocionalmente. También en los que trabajamos nos genera estrés y angustia algunas actividades que tenemos que hacer, pero las tenemos claras, sabemos que también es algo que tenemos que pasar, ¿no? El nervio, la ansiedad, la preocupación, pero desde esto también funcionamos, que eso es algo bien importante. O sea, no es no experimentarlo, lo tenemos que vivir. La ansiedad a veces la tenemos que vivir, la preocupación, la angustia, incluso a veces la desesperación. No se trata de no tenerlo, también lo necesitamos porque también es parte de nuestras emociones y es parte de las reacciones que vamos aprendiendo, pero también podemos saber hasta qué grado me es útil y hasta qué grado lo voy a poder tolerar. Em, a lo mejor si en esto que les he comentado, ¿no? Este chico que se enojaba y aventaba su teléfono, él empezó a ver que eso eliminaba todas las posibilidades de todo, ¿no? De comunicación y después con los papás, pues a ningún papá le gusta como estar gastando el dinero nada más porque ya no tienes el teléfono, ¿no? Porque te enojaste y lo tiraste, lo rompiste. También laboralmente, por ejemplo, los que trabajan y que a veces se quedan mucho en esta cuestión de no rendir porque están en una emoción no agradable, a veces se van del trabajo o lo dejan pendiente o se conflictúan con todos los demás, pues laboralmente también eso no rinde. Por eso hay que aprender a utilizar esa emoción, ¿no? Sí necesitamos de todas, pero en algunos lugares y en algunas situaciones necesitamos más de algunas que de otras. Mi invitación, chicas, chicos, es aprender a reconocer que sentimos, es aprender también a gestionar nuestra emoción adecuadamente, a identificarlas para saber qué necesitamos, en qué intensidad necesitamos y qué es lo que podemos ir aprendiendo y desaprendiendo. La máxima siempre es que eso te sirva para crecer como persona y que también te sirva para ayudar a los demás a crecer. Creo que no se vale lastimar a nadie, nunca. No se vale lastimarnos tampoco en este proceso de crecimiento. Y entonces tener claro que mi emoción jamás debería de perjudicar a alguien más. Les agradezco su invitación, les agradezco su escucha y estoy para servirles. Mi nombre es María de la Luz Cruz Díaz. Me encuentran en el 951-173-8652. Soy psicoterapeuta infantil. Estoy formándome para ser psicoterapeuta de familias, aunque ya trabajo con ellas. Trabajo con adolescentes, con adultos, con niños. Y bueno, pues también doy clases a nivel universitario y les agradezco la invitación. Cuídense mucho. Abrazo y éxito. Gracias por todo.